Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida al programa más controversial de la República Dominicana. Más que un programa de televisión, somos la escuela emocional de todas las tardes, de toditas las tardes. Bueno, mis amores, vamos a compartir la frase correspondiente a este miércoles. El silencio también puede ser una forma de violencia. Bueno, aprovechamos la oportunidad para agradecer infinitamente a el programa pues Valórate Mujer, ya que el día de hoy hemos recibido el certificado de reconocimiento por el gran apoyo, dedicación y respaldo que hemos brindado durante todos esos años, siendo una parte esencial de nuestra trayectoria. De verdad que valoro infinitamente este reconocimiento recibido esta tarde. Muchísimas gracias, Rosy Ramírez. Esto pues es parte de las cosas que nos hacen seguir pues hacia adelante, dando pues lo mejor de nosotros en cada pues entrega que compartimos con nuestra audiencia. Te deseo de verdad de todo corazón muchos éxitos. Y también el día de hoy pues vamos a compartir pues lo relacionado al reconocimiento de parte pues de la cadena Alberto Díaz. Este pues reconocimiento será pues el sexto ceremonial que será realizado para pues reconocer el trabajo de locutores, periodistas y productores de televisión, personalidades destacadas, tanto de la República Dominicana, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos. Esto será el próximo 21 de marzo a las 4 de la tarde en la Asociación de Personas con Discapacidad, ASODIMIFO. Es decir, señores, que ya pues está llegando la hora de esta hermosa pues entrega, de este hermoso ceremonial de reconocimientos a personalidades, locutores, periodistas y productores de televisión, una producción de Alberto Díaz y Betania Arias. Bueno, el día de hoy, mis amores, vamos a hacer un recorrido maravilloso por el mundo de la violencia silente, violencia psicológica, emocional. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a nuestra querida colaboradora Guillermina Selman. Ella es la presidente de la Fundación Ecoportal Dominicano. También el día de hoy nos acompaña nuestra querida Nancy García de Blanc. Ella es periodista y vicepresidenta de Blanc. También el día de hoy está aquí con nosotros compartiendo el doctor Reimberto Pichardo Juan. Él es abogado, especialista en materia penal, y con ellos pues vamos a hacer este recorrido por el mundo de la violencia silente. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias. Gracias. Tú tienes un grupito de amigos tuyos aquí, ¿eh? Sí, de verdad que para mí un inmenso honor, placer tener esta tarde la oportunidad de poder pues compartir con ustedes. Sé que ustedes pues con sus experiencias y conocimientos van a llevar mucha luz a nuestra audiencia sobre estos temas tan complejos, tan difíciles, pero que son reales. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Pues sí, son realmente muy complejos porque vivimos tiempos muy agitados, de mucha competencia, de mucho trabajo, y cualquier tipo de actitud sobre una persona se dimensiona muchísimo porque las consecuencias que tienen en la vida cotidiana de esa persona pues son devastadoras. En el caso por ejemplo, lo que hablamos hoy, la violencia silente, por ejemplo. Una de las violencias en el caso de la mujer y hombres que más se ve a lo largo de la vida cotidiana es la que infringen psicópatas narcisistas sobre sus parejas, ya sean hombres o mujeres. Y una de las torturas preferidas de los psicólogos narcisistas es simplemente esa violencia silente, que si no haces lo que yo digo, yo no voy a discutir, simplemente te dejo de hablar, porque es que tú no mereces que yo te hable. O
yo no te voy a llamar, por ejemplo, chichi, mamita, titini, a partir de hoy, porque es que entiendo que tú no te lo mereces. Evidentemente, no es una agresión física que tú digas, tú le haces el cuento este a cualquiera y te dicen, no, pero no es para tanto, igual es un juego. Pero eso durante días, durante años, es realmente devastador y desgastante. Esas cosas hacen mucho daño. Y quizás cuando uno pasa por situaciones como estas, uno puede empezar a pasarlo por alto, porque esto no tiene ni edad, ni círculo social, ni pretensión económica. En estas situaciones está cualquier tipo de personas que además de eso tú ni cuenta te das que está pasando por una situación, porque la misma persona que está en esa situación no la asume como que está pasando algo. No puede, de alguna manera, no puede entender qué está sucediendo y no puede hacer nada en contra de esto porque no asume qué es realmente lo que está pasando. No sé si esto parece trabalengua, pero no es mi intención. Claro. O sea, es simplemente que si tú no eres capaz de saber que estos focos rojos pertenecen a una situación X, tú las dejas pasar por alto y un día es una, otro día es otra. Se va acumulando. Otro día, vámonos de viaje. No, mira, ¿sabes una cosa? Ya ahora no nos vamos a ir de viaje. Y te estoy hablando de muchísimos casos que conozco, aparte del mío personal, casos de mujeres de apellidos del país, de personas que tienen una situación económica desahogada. No te estoy hablando del barrio ni te estoy hablando de lo otro, porque casi siempre cuando se habla de violencia y sobre todo en temas legales, te dicen, es que no has llegado con un golpe, no has llegado con un machetazo. Entonces yo siempre digo, el problema es que el golpe que tú ves, ese se cura. Porque yo me caí y me pusieron una prótesis de cadera y estoy caminando. Y si yo no lo digo, nadie se da cuenta. Sí. Pero cuando a ti te rompen el alma No y sé. te rompen por dentro, eso no se ve. Claro. Y salir de eso y las secuelas que deja son muy grandes. Y los procesos legales son altamente complejos y casi de burla de cómo las personas que tú llevas a determinadas situaciones o de violencia, por ejemplo, que llegas allí, porque llevo 5 años 6 años casi de tribunales, y en esos años tú estás no solo viendo tu caso, tú estás sentada viendo lo que está pasando por allí. Entonces, cuando tú te das cuenta cómo ocurren las cosas en cualquier tipo de estrato social, en cualquier tipo de situación económica, en cualquier tipo de situación familiar, si usted no tiene el apoyo de su familia, porque al final los conocidos, como es normal, ante una situación de crisis, dan un paso para atrás y dicen, esto es un tema que tienen que resolver entre ellos, que es lógico además. Pero ahí estás sola ante el peligro, con los amigos más cercanos, con tu familia, y con unos tribunales en los cuales tú te sientes en un nivel de indefensión absoluta. Una pregunta. Desprotegida. ¿Cómo tú llegas a darte cuenta que fuiste susceptible de ese tipo de violencia? Ya que en muchos casos, como acabas de definir, hay personas que no se dan cuenta. ¿Cómo tú caes en eso? Pues a raíz de otra serie no puedo ser tan específica porque aún seguimos en temas de tribunales y no sí. quisiera tener, claro, no tener algún tipo de situación, pero no entendía lo que pasaba. Evidentemente tú empieza incluso a tener repercusiones físicas donde tú tienes una cantidad de focos de pronto y tú dices y empiezas a hacerte análisis y cosas y tú dices no tengo nada físicamente, pero yo me siento muy mal, yo me estoy muriendo, aquí tiene que pasar algo. Y vas a neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos, o sea, cuanto loólogo te puedes entender porque tú no entiendes y tú empiezas a buscar siempre
la culpa a partir de ti misma, o sea, qué está pasando, qué yo no he hecho, qué yo debiera hacer. Y cuando ya entras directamente en temas legales, he tenido la gran suerte de estar al lado de personas especialistas, abogados, que han sabido guiarme. Y cuando ya pones una denuncia de violencia, pues tienes que ir a la fiscalía. En la fiscalía, como no te ven el machetazo, te hacen estudios psicológicos, evidentemente con una situación bastante incómoda, como si tú estuvieras todo el rato mintiendo. Y después que te ven 3 psicólogas, entonces, o 4, o las que sean que determinen, hasta que alguien te crea, pues ya te levantan una especie de acto y luego y luego te remiten al centro de violencia de la calle Hostos, que si yo tengo que hablar que algo funciona en este país, se lo digo de todo corazón. Los especialistas, esas mujeres, la mayoría son mujeres especialistas del centro de violencia de la calle Hostos, tienen todos mis respetos, porque Sí. yo llegué allí absolutamente desarticulada y una psicóloga increíble, una señora, la doctora María Luisa, ella, o sea, es impresionante, cómo no mi caso, cuántos casos yo he visto allí durante todos estos años, es devastador sentarse a oír las historias de cada una de nosotras allí y cómo ellas van poco a poco llevándote al conocimiento. Mira, esto que pasó, a ver, cuéntame qué pasó. Y lógicamente, tú vas a contar desde tu experiencia personal, Sí. pero la experiencia que tienen estas mujeres, que además llevan años de trabajo, es lo que dan la medida que tú le crees que te están diciendo. No, mira, esto pasó por esto y esto pasó por esto y esto pasó por esto. Y luego algo muy importante, y es que hoy tenemos acceso a un nivel de información bastante grande. Por lo tanto, tratar de buscar respuestas a todo lo que tú estás sintiendo, pero no una respuesta de un ajeno, de otra persona o de alguien que pueda incluso aprovechar una situación determinada para crearte un desasosiego mayor, etcétera, sino buscar información de qué me está pasando, por qué yo reacciono así, por qué. Y luego llegas a la otra pregunta, donde la gente te dice, es que fuiste tú la que elegiste. Y le dije, no, yo elegí ser yo. Y yo elegí ser una buena persona, ser una persona que quería, yo elegí ser una persona amable de valores y yo no merezco que me hagan esto, es cierto, pero yo tampoco puedo controlar lo que hagan los demás. Entonces simplemente pones un pare y lo que tienes es que intentar reconstruirte de alguna manera y eso lleva un proceso. Como lo hemos hablado también en los programas, Sí. en los podcasts de Claro. Animal Tone, Exacto. llega un momento que cualquier tipo de duelo, Sí. el que sea, y usted nos los explicó muy bien la vez que estuvo con nosotras, Sí. cómo hay que empezar a veces desde cero y tú te vas desmoronando y vuelves y es una especie de cachumbambé donde tienes que empezar a funcionar. Incluso luego te ven así como maquillada, hablando aquí, te dicen, es que no parece violencia, pero es que ¿qué tú quieres? Que yo sea la que esté llorando después de 6 años todo el tiempo para que tú entiendas. Claro. Y ya con el doctor Remberto, que además Sí. es Vamos a- como de mi familia, Sí. además, El que le apoyo, quiero sí, muchísimo y que le doy las gracias porque ha sido una persona que también me ha acompañado durante todo este proceso y a mí y a otras muchísima gente. Y luego la parte legal, mis abogadas que quisiera mencionarlas, Fabiola Medina, Ujú. Yancy Castro, Cristian, Franchi, se me olvida el nombre. Álvarez. Franchi Álvarez, bueno, Manuel, o sea, hay unos equipos de Rosalina Trueba, o sea, hay un equipo de abogados que también, lejos de ser simplemente profesionales que te van a decir el artículo 5, el artículo Sí. 6, te tienden una mano, se sientan contigo, hablan, te hacen entender, porque es muy frustrante pasar durante tantos años de tribunales y que de pronto el código diga, esto no está tipificado como violencia cuando tienes 37 folios de alguien que incluso te está diciendo, pégate un tiro, si haz como Hemingway. Sí. Ok. Entonces, Suicídate. y mi caso quizás no sea el de los peores casos, porque lo que se encuentra allí en la calle Hostos, mis compañeras,
de violencia psicológica y violencia económica es brutal. Sí. La violencia silente. Doctor, Mira, fíjate, tengo dos preguntitas para usted. déjame ayudarte Sí. con lo de Nancy primero. Porque Ok. Nancy, tú la vayas hablando y no, ella misma no te puede explicar el proceso, porque ella no lo ve desde afuera con claridad. Y tú se lo dices, ahora que ella está aprendiendo qué es lo que sucede, y yo te voy a Exacto. explicar el proceso. Eso empieza con indiferencia. Luego sigue el denigrarte. ¿Qué significa eso? Ujú. Create un estado de ansiedad constante. Tú dices algo, tú sí eres bruta. No, pero ¿cómo tú abres la boca? ¿Cómo tú dices una cosa así? Entonces tú empiezas a retraerte. Tú no sirves para nada. No sirve para nada. Tú sí eres lenta. Ujú. Pero tú sí eres fea, ay, Dios mío. ¿Y tú te vas a poner esa ropa? Eso te ¿Te queda ves? Eso te queda malísimo. Ujú. Entonces, es un proceso Sí, es que verdad. empieza chiquito. Entonces va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta el punto en que la idea es volverte nada y tener control absoluto de ti. No, ¿y dónde está mi desayuno? ¿Dónde está mi desayuno? No, tú le haces la comida. Aunque le guste, no, eso no me gusta. Yo no quiero eso, tiene que hacerme otra cosa. Es un juego al final donde se pone a la persona. Porque digo persona No, y porque puede ser también se suave, hace, y suave también puede se ser hace a la suave. inversa. También lo hacen mujeres con hombres, Sí, sí, para que sí, estemos claro. claros. Así mismo. Sí. Y se va reduciendo a nada. Por ejemplo, te ve hablando con alguien que es comunicación, alguien que te puede alertar de la situación y te hace un show. ¿Por qué tú estás hablando por teléfono? Mira, el niño está llorando. Tú no estás haciendo nada. Tú eres una Sí, mala madre. sí. Eres una mala madre. ¿Cómo tú no le pones atención? Sí, o sea que Pero hasta es, cierto punto, doctor, disculpe que le interrumpa ahí, trata de hacer a la víctima culpable. claro, siempre, Absolutamente. porque la idea es mantenerte en un constante estado de ansiedad. Sí. Es la idea, o sea, eso va 24/7 y eso va creciendo, 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 creciendo. Pues se trata de control. Donde la cosa escala a todavía mayores. Cuando la persona ya no soporta el trato, porque físicamente no puede, Sí. ni mentalmente tampoco, y dice, no, yo me tengo que divorciar de ti. Ahí es donde viene el infierno. Porque eso significa que la persona que está de la cual tú eres el juguete Ya para despertó, su enfermedad, para su comportamiento enfermizo, ya despertó. siente que va a perder el control de ti. Ujú. Y te hace un lío literalmente. Lío tras lío, tras lío, tras lío, tras lío. Te voy a poner un ejemplo. En el caso de ella, para aterrizarlo. Nancy se dio cuenta de que la estaban sacando de su casa cuando fueron a sacarla de su casa. Y tú dirías, ¿cómo es eso posible? Yo te lo voy a explicar. Ella es copropietaria de todo lo que su esposo tiene. De las acciones de su compañía, de todo. Ok. Nancy tiene las acciones todavía. Acciones que se emitieron al portador hace 800 años de ella. Pues la agarran, vuelve las acciones nominales. Ella la tiene en la mano. La pone a nombre de sus hijos, se pone él como gerente y pone él como gerente a la compañía de Mandel de desalojo de Nancy del apartamento del cual ella es copropietaria, porque es copropietaria de las acciones de la compañía. Pero él hizo un procedimiento por pérdida de las acciones Sí. y cuando tú buscas en el registro, Nancy tiene las acciones todavía en su mano, hay accionistas nuevos que son los que están demandando que ella salga. Esa es una maniobra de tanta desalojo. Luego viene la querella por robo. No, porque como tú no eres accionista de la compañía, porque yo te borré Sí. falseando un procedimiento de pérdida de acciones. Entonces tú lo que eres empleado, entonces tú te robaste, fue el dinero de la compañía. Y en ese can llegamos hasta la mamá de ella. La mamá de ella tiene querella. Una señora de 80 y pico de años. Para que tú entiendas la magnitud Wow. que eso toma. Pero ahí no está el meollo del asunto. Se busca como abogado a la oficina de un senador. Un senador que se llama Pedro Catrén, que está en la Comisión de Justicia del Senado. ¿De quién es amiguito? El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Y ahí empieza el calvario en tribunales. Querellas van y querellas vienen. ¿Tú quieres saber hasta dónde ha llegado esto? Para que tú entiendas el ridículo al que se presta el sistema de justicia dominicano. El mismo fiscal que acoge la acusación de ella contra el esposo
también acoge la acusación del esposo contra ella. Eso no tiene madre. Entonces, mira, entonces un día va y se sienta de aquel lado y dice que ella es una ladrona. Y al otro día va y se sienta del otro lado y dice que él es un falsificador. Entonces, oye, esto es de muñequito. No, de hecho... Esto sobrepasa lo vulgar. Esto es demencial. Y a todo esto, constantes notificaciones, constantes demandas en desalojo, constantes demandas en retiro de pensión, constantes demandas en contra de su mamá, de sus dos hermanas, de sus familiares, hasta del perrito. Ella tiene 2 perros que él no se la ha dejado ver. Después de que agarró y dijo, no, pues me voy de mi casa, yo no se lo he dejado ver. Porque es que es una cosa enferma, es una enfermedad. A él no le importa gastarse el dinero que sea, con tal de seguirla en buen dominicano, jodiendo a ella hasta que como ella dice, se dé un tiro. Porque todo esto es calculado para seguir el mismo juego que él tenía cuando ella estaba ahí adentro, del cual ella misma no se hizo consciente, hasta que no reventó y dijo, pero el tipo lo que quiere matarme. Porque ya fue obvio, porque la gente no se da cuenta, pues estos tipos son buenos en lo que hacen. La hermana de ella fue procesada hasta la Suprema Corte de Justicia, yo la defendí en primer grado. Pero es una cosa tan demencial que, vuelvo y te digo, ella tiene las acciones de la compañía. Ella recibió una demanda en desalojo de un apartamento de la compañía, teniendo ella en la mano todavía las acciones de la compañía, que él reportó como perdida. E hizo un procedimiento por pérdida de esas acciones que ella tiene en la mano, todavía. Y tú te preguntarás, ¿y cómo llega eso tan lejos? Porque eso es algo muy elemental. Eso es algo muy obvio. Como un fiscal, si él dice que se falsificaron las actas de la compañía, entonces el que falsificó las actas no le puede meter a ella una acción por robo, máxime si es el esposo de ella o el esposo en el tiempo. Pero ¿cómo va a robar ella? Vamos a ver. Fueron 5 años para poder divorciarme, porque entre las alegaciones de Salvador Catrén, el hijo de Pedro Catrén, que en estos momentos no son sus abogados, ahora su abogado es el doctor Valerio Jiminián. Miguel Valerio, el de Antonio Espallá, el de Jacim, bueno, abogado de Fran Rainieri, miembro del Consejo Nacional de Competitividad. 5 años para conseguir el divorcio, que fue con todas las incidencias posibles. Entre ellas, me pedían nulidad matrimonial que ni siquiera existe en el Código Dominicano, donde yo, después de 16 años de matrimonio y 16 años trabajando todos los días en la empresa, bueno, ahora mismo, el día 24, nosotros nos enfrentamos a digo nosotros porque es mis 2 hermanas, que era gerente general de la empresa. Mi otra hermana externa, pues tenía clientes que vendía. Entonces, estas mujeres hicieron esa compañía. Cuando las mujeres llegaron a esa compañía, era un escritorito en una casetica. Se formó un equipo. Así de simple. Pero le dieron para allá. Entonces, inmediatamente ella dijo que le iba a poner el divorcio. Él hace el cambio de las acciones y le puso una querella toda por robo. A la familia entera por robo. Sí. Pero espérate, que eso no es lo mejor del caso. No, el Ministerio Público aquí, es el que está ahora. Aquí es donde viene oye esto. Él se pone como gerente y le pone una querella a cada una. ¿Verdad que sí? Entonces luego cambia de gerente, porque todo eso lo hace él. Él pone las asambleas y la firma él y una secretaria y se la aceptan en el registro mercantil como que nada de nada. Hay 8,000 asambleas, porque él es lunático. Él amanece con un nombre en la mente y la cambia. Y otra y la cambia. Y otra y la cambia. Bueno, pues él cambia de gerente y le pone la misma querella otra vez. Y luego, cuando eso se está conociendo, cambia de nuevo de gerente y le pone la misma querella toda otra vez. Para que tú veas cómo es que va esto, ¿eh? ¿Tú sabes qué es lo peor? Lo peor, porque también hay personas que son narcisistas con creatividad y son narcisistas con poder. Lo peor no es, porque eso es una persona, lo peor es que lo acepta el Estado, es decir, que el sistema judicial lo acepta. No debería aceptarlo. Entonces es un tipo de violencia silente que uno no se da cuenta, comienza por debajo, va echando raíces, comienza la psicológica, comienza la económica, comienza la verbal y de una u otra manera
el entorno no se da cuenta de cómo eso va creciendo. No, es que tú tampoco quieres o sea, tú sabes que las cosas hay algo mal, pero tú no te das quieres, cuenta, o por lo claro. menos yo voy a hablar por mí, yo no quiero que se den cuenta Ella generó. que yo me estoy sintiendo mal. Oye. Y que lógicamente, por ejemplo, yo me acuerdo de una cosa muy curiosa, habíamos reformado el apartamento en el que después vivimos casi por 10 años, o que yo sigo viviendo. Entonces, él se reformó el baño y es una cosa tan sencilla como que el baño se le puso un piso con un bordecito alrededor donde estaba la bañera, o sea, donde va la ducha, ¿no? Y cuando él se lo estaba enseñando a una persona, él dijo, ¿quién hizo esto? Digo, bueno, pues el albañil, pero yo compré las cosas y le dije, sí, claro, tú. Y tú no te das cuenta, Claro. porque en ese momento tú dices, bueno, qué tontería. Sí. Y si no, mira, mejor no hables, mejor no opines en las cosas estas que estamos, porque claro, a nuestra casa van personas como jueces, y van viceministros, gente políticos. conocida, políticos, etcétera. Danilo Medina, yo tengo una foto con Danilo Medina. Y entonces, antes de ser presidente, abrazados los tres. Ah, sí. Y entonces, Y con Pedro Catrén, actual senador de la República. Pero mira, mejor no te sientes a hablar esas cosas, porque como tú pues no sabes bien de política dominicana, igual puedes crearle un problema a la compañía. Pero yo quiero matizar una cosa. O sea, primero, yo estaba muy enamorada de mi marido y le cuidaba muchísimo. Y por otro lado, yo trabajaba muy duro. Y con 42 años, que ya comienzo una relación adulta, yo no necesitaba determinadas adulaciones, porque bueno, está bien que, oye, ni me importa, tú te sientes bien con que estén hablando las personas y tú estar hablando, pues yo simplemente no hablo y punto, yo me voy atrás, no pasa nada, o sea, no lo ves como algo que está cediendo y cediendo, pero las propias personas, por ejemplo, alguien que yo quise mucho y estimé mucho y que era su amiga, Quisqueya Enríquez, que es esposa de Pedro Catrén, que en Gloria está. Pues que ella, por ejemplo, un día, ¿por qué pusieron este cuadro en un sitio, verdad? En casa. Y yo dice, pues Ramón, no, Nancy lo puso ahí, no sé qué cosa. Pero este es el cuadro más bonito, etcétera, dice él. Ay, pobre, es que ella no sabe de eso. O sea, y cualquiera, y tú dices, bueno, no importa, o sea, ¿qué me importa? O sea, yo soy una profesional de años de carrera, trabajo a los 17 años, y justamente anoche hablaba yo con Guillermina, digo, yo llevo trabajando en el mundo de la comunicación durante toda mi vida, llegué a este país y no sabía absolutamente nada de la empresa en la que empecé trabajando y en la que trabajé durante 16 años, y creo que hice un buen trabajo. De hecho, él mismo decía, agradezco muchísimo que estés aquí porque esta violencia silente, como hoy hablamos en el programa, no es full time. O sea, no es la trompada todo el día, no, y además es hecha de forma inteligente. Una Claro, que no te das doctor, cuenta. Doctor, desde su experiencia como parte de lo que es la psicología criminal, usted ha hecho recorrido sobre ese mundo de las personalidades desviadas. ¿Cuáles son los más susceptibles de realizar este tipo de violencia silente? Y si desde su experiencia usted considera que existe una diferencia entre cómo lo hace ese hombre y la mujer. O sea, diferencia en la diferencia a nivel educativo, porque están conscientes de que hay un sistema judicial que puede perseguirlo. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando tú no tienes educación, tú no estás consciente del mundo que te rodea, tú no tienes que llevar un comportamiento social. Cuando tú estás en un sitio donde es una salvajada, bueno, pues tú te desahogas entrando a golpe. Cuando tú estás en un lugar donde tú quieres pasar una máscara al mundo de que tú eres una persona decente, educada, sociable, que contigo se puede hacer negocios, que tú eres una persona de alcurnia, ¿me das a entender? Entonces tú no le vas a poner la mano. Pero tú sí vas a buscar otros métodos de sufrimiento. Yo te puedo poner un ejemplo bastante extremo. Fue un caso que me tocó a mí, una muchacha, el esposo, sin haber discutido, ella hizo la compra, pagaron el apartamento, los servicios, ella no tenía un chele, y él agarró, se levantó, esperó que ella se fuera al trabajo, y la llama como a las 2 horas.
Ah, mira, que pase por aquí, que hay un problema con la niña. Ella llega, él en la puerta ya no había entrado. Le dice, ah, mira, toma que no se siente bien, yo voy saliendo. Él sale y ella entra. Ujú. Cuando ella entró no había nada en la casa. Se lo he llevado todo. Todo. Wow. Compre todo, 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 Todo. todo, todo, la leche, todo, le dejó la cuna ahí, en burla. Vamos donde el Ministerio Público, estoy hablando de hace algunos 12 o 13 años, no es que ha mejorado, ¿eh? Sí. Y le digo yo, porque a ella la pusieron de violencia de género a menores, menores a violencia de género a menores, menores a violencia de género. Y a él intercepté yo en la tercera vuelta. Me topo un Ministerio Público que yo conozco y digo yo, mira, eso se llama violencia económica, mijo. Ella no tiene un chele, él lo sabe, él se llevó la compra. Ella no tiene ni siquiera con qué darle leche a la niña. Estamos hablando de una niña que no tiene un año todavía. Ella no tiene cómo alimentarla ni siquiera. Sí. Entonces, lamentablemente, hay que buscar pana. Hay que trancarlo. Y dice él, bueno, lo que pasa es que como ellos están casados, no hay robo. Yo no estoy hablando de robo, estoy hablando de violencia económica. Dice el bueno, lo que pasa es que el juez me va a decir que ellos están casados y no hay robo. Digo, pues yo estoy hablando de ellos, yo estoy hablando de la menor. Después de 2 horas en ese can, le digo, pero mira, vamos a hacer una cosa. Porque como no hay robo y no hay consecuencia, vamos a hacer la misma maniobra a la inversa. Y me dice, ¿a la que tú te refieres? Digo, yo voy a coger este teléfono, voy a llamar a un par de los panas míos y vamos a buscar la cosa porque nosotros sabemos dónde está y si Dios le tiene la desgracia de toparse con nosotros a él, bueno, pues pagará el precio de toparse, si interfiere. Dice él, no, tú no puedes hacer eso. Y digo yo, ¿por qué no? Ella va conmigo y no es robo. Claro, puede hacer lo mismo. Y se quedó callado. Entonces desesperado me dice, ¿tú puedes tener problemas por eso? Digo yo, ¿cómo? Si él no tuvo problemas y ahí está la niña llorando que no tiene una lata de leche. ¿Cómo? Entonces eso es lo mismo que ella está enfrentando hoy, 13, 14 años después, con una maniobra que es tan evidente, que ella, el litigio de ella generó un documento histórico. Y la gente, yo se lo digo y no lo cree. Yo tengo que enseñar el documento. Se recusó una fiscalía completa. Eso es único. No un fiscal. La fiscalía completa de Santo Domingo Oeste se recusó. Y acogieron la recusación. Dijeron que esos fiscales no podían manejar ese caso. Una fiscalía entera. Entonces ellos lo que hacen, cogen 2 fiscales de esa fiscalía y lo meten en la comisión para analizar el caso de ella y para llevar el caso de ella. Porque se dan cuenta de la maniobra y la misma querella repetida. Y cambian el gerente y viene la misma querella. Cambian el gerente y viene la misma querella. Y ese fiscal que dejaron es el que un día está en un lado y el otro día está en el otro. Doctor, ¿cómo se prueba la violencia silente? A diferencia de lo que sería la física, que se ven los golpes, que se ve la herida, la quemadura. Bueno, ¿Cómo se identifica esto? ¿Cómo se prueba? Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, la realización de la maniobra, a veces produce pruebas, como en el caso de ella lo que se está haciendo es una persecución dentro del sistema judicial. Entonces deja pruebas porque deja documentos. Por ejemplo, cuando tú ves la misma querella puesta 3 veces una tras de otra, tú te das cuenta de la maniobra y tú tienes la prueba en la mano. Tú dices, pero esto es lo mismo otra vez y otra vez. Lo que hicieron fue que cambiaron los párrafos de orden. Cuando tú ves que a la madre de ella la meten en una querella que no forma parte de absolutamente nada, ¿me debes entender? Pues tú te das cuenta inmediatamente de la maniobra. Ahí es donde tú tienes que jalar la voz y decirle, ¿y esto? Explícame esto, porque aquí hay un divorcio de por medio. Entonces, esto lo conocemos aquí nosotros. Ahora tenemos tecnología. Antes no la teníamos, como la gente anda con su teléfono celular, tiene cámara en todos los sitios, o por lo general el maltrato, cuando hay abuso verbal o psicológico, queda grabado. Por ejemplo, tú vas a restaurantes, tú ves una maniobra, tú ves que hay una discusión, tú ves un maltrato, tú ves que la muchacha se pone a llorar, pero como el restaurante tiene cámara, pues tú puedes recoger el video. A veces, por ejemplo, precisamente la carencia de prueba de una actuación. Si yo sé que tú estás recién operado porque te hicieron una cirugía y tú tienes que cuidar a la niña, volviendo al caso de la niña, y yo voy a comprar la medicina tuya, me pierdo y no vuelvo.
duro hora en comprarla, de maldad, De- para que tú sufras. Sí, es verdad. Entonces aparezco, si me fui a las 8 de la mañana, aparezco a las 8 de la noche. Yo sé que tú duraste el día entero sufriendo. Con un dolor. Entonces ahí la aplicación es a la inversa. No hay prueba de que él volviera a tiempo sabiendo que él tenía que volver a tiempo. Si te quiero mortificar, no pago uno de los servicios para que te corten la luz. Entonces el hecho de yo saber que tenía que pagar la luz y no pagártela para que te la cortaran, para que tú cogieras lucha ahí adentro, tú sola con la niña, porque para que tú aprendas que tú me necesitas. Pero a mí, que doctor, tienes que entonces, volver ¿cómo conmigo. podemos identificar Ah, sí. en un caso específico de negligencia, omisión versus ese tipo de violencia que usted plantea? No, porque tú tienes que saber en la situación que tú te encuentras y se toma como parámetro de medida una persona razonable. Eso es una figura que viene del derecho civil. Por ejemplo, hay cosas que tú tienes la responsabilidad de ejecutar como un buen padre de familia. Y así mismo lo dice el Código Civil. En muchas ocasiones, que es prácticamente la base de todo, en muchas ocasiones dice como una persona normal lo haría. Y siempre hay un parámetro a cumplir, unos requisitos a cumplir en cuanto a la obligación de hacer o no hacer dentro de las circunstancias que son apreciables. Si yo sé que ella es diabética, por ejemplo, Y que necesita la y insulina. que necesita la insulina, Ujú. el hecho de yo agarrar y dije que me la llevé sin tener motivo para llevármela, amerita una investigación, porque tú sabías que ella tenía que inyectarse todos los días a las 8 de la mañana, tú no tenías que llevarte la caja de insulina, Sí. o que ella pierda la caja de insulina, por ejemplo, y aparezca en la nevera de casa de mi mamá. ¿Por qué está esa caja ahí? Cuando ella la compró para ponérsela a ella. Pero ¿Me voy a entender? Hay fíjate, muchas formas. fíjate que ese Sí. tipo de persona, además de narcisista, también es maquiavélico. Sí, Es decir, es claro. una persona que razona de una forma tal que ve los detalles. ¿Cómo puedo hacerle daño a esa persona? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que este tipo de violencia silente se da en todos los casos, no importa cómo, es decir, tanto del el hombre a la mujer, de algunas mujeres a hombres, de madres a hijos, Sí. de hijos a madres Así y a mismo. padres, A personas sí, mayores. a personas mayores. Es un tipo de violencia, tanto Mira, es una manipulación y es como algo que está muy incorporada en este tipo de personas, porque realmente ellos no sienten empatía, o sea, No. ellos no te están haciendo daño, ellos están actuando en consecuencia a lo que ellos tienen que hacer, porque de alguna manera, y la palabra que se utiliza en psicología es el descarte, o sea, ya te utilizaron el tiempo Ujú. suficiente Y y te- ya tú tienes que entender que ya disfrutaste de mi presencia en algún momento y por lo tanto ya no tienes nada, o sea, ya no, porque no es un tema incluso económico desde la otra parte, o sea, no es que yo no te quiero dar dinero, es que te voy a continuar manipulando, porque esto es un tema de control, de manipulación, Claro, de que claro. no dejan, o sea, no te me puedes escapar, no te puedes. Por ejemplo, hay en este grado de denigración o de humillación, ¿no? Que no lo ven ellos de esta manera. O sea, la persona, el psicópata narcisista asume, o sea, no tiene sentimientos. O sea, es así conmigo, con el otro, con los trabajadores, con su Sí, propia sí. familia. O sea, van utilizando personas en la medida que les son útiles y cuando no les son útiles simplemente pues, ya tú fuiste útil y eso tienes que sentirte mejor. Y quería un momentito con el tema que hablamos al principio del perro. Sí, nosotros teníamos o tenemos varios apartamentos y una casa en Boca Chica. De esa casa en Boca Chica, aparte de que me sacó de la empresa y me dijo no puedes entrar más aquí porque he dado orden de tirar a matar, eso, evidentemente los jueces entienden que eso no es violencia, que no, he dado orden de tirar a matar, he puesto policías y ex policías de seguridad de la empresa, tú no puedes entrar aquí, te voy a mandar 4 cosas tuyas con un orden de alguacil, tus 4 cosas de la oficina, y además de eso no puedes entrar más a la casa de Boca Chica. Me había pedido sus cosas de la casa porque se había ido a otra de las casas que tenemos, pues entonces yo se las mandé en maletas organizadas. Tengo fotos de todas las cosas, hay testigos de las personas que él justo mandó a recogerlas, que eran trabajadoras de la empresa, se lo di todo organizadito, sus medicinas, sus cuadros clínicos, todas sus cosas, porque es un señor ya ahora mucho mayor, es un señor un poco mayor que yo.
y me envía todas mis cosas de la casa, bueno, todas no, parte de mis cosas de la casa de Boca Chica en bolsas de basura. Están todas las fotos, están las personas que la llevó en bolsas de basura y además me prohíbe la entrada a ver a mis 4 perros que estaban en ese momento. Incluso cuando ya en parte del proceso pedí que, como era un perro viejito, me lo diera en el momento de que ya fuera a morir, que yo quería que muriese conmigo, pues no lo hizo. Me enteré 15 días después de que había fallecido el perro. Quizás para otra persona esto no es importante, pero es un cúmulo de cosas. Y entonces lo que me refiero es que es algo que va mucho más allá de una propia maldad, ¿no? Es algo como de manipulación, de control, de que no quiero, porque el doctor Valerio barato no le saldrá. Claro. Y la doctora Laura Costa me imagino que mucho tampoco. O sea, no es un tema de dinero. Pero ¿sabes qué es lo terrible de eso? Que ellos están dispuestos a perderlo todo Sí. con tal de ganar. Es decir, De hacerte sentir mal, sí, claro, no de ganar. Y de ganar. Es decir, Una pregunta para el doctor Remberto. Doctor, usted hace unos años aquí hizo un recorrido por el mundo de las personalidades desviadas. Ujú. Citó los diferentes tipos de personalidades Ujú. desviadas que existen. La pregunta que me surge es la siguiente. Cuando un sujeto pues que se dedica a realizar daño, ¿verdad? Así como están planteando a nivel general en estos casos de violencia silente, ellos tienen un punto de referencia, es decir, algún tipo de personas, sujetos específicos que seleccionan dependiendo su tipo de personalidad. Sí, claro. ¿Cuáles, por ejemplo? Claro que sí, porque ellos analizan a quién que va a victimizar. Hay gente que tú no llegas a la primera base. Sí, pero ¿cómo ellos pueden captar, doctor? Mira, ¿Qué buscan? tipo ¿Qué le de- atrae? mira, Esa fíjate, es como la pregunta. Este tipo de violencia se da dentro de un parámetro social. Eso es como, por ejemplo, para ponerte un ejemplo simple. Sí. Si alguien te extiende la mano para saludarte, es de muy mala educación para ti el no saludarlo. Sí. Entonces, vamos a ponerte un ejemplo. Yo agarro y voy y te doy una galleta, Ujú. pero yo te la di escondido. Entonces, afuera, cuando damos la vuelta, en el medio, delante de todo el mundo, yo te extiendo la mano. Nadie sabe lo que pasó, nadie lo vio. Entonces, tú ofendida por la galleta que yo te di, no me saluda. Entonces, ahí la sociedad te cae arriba a ti por lo que tú hiciste. Pero no vio cómo fue que se generó. Dentro de ese parámetro es que se da esa violencia. Estas personas son hábiles y se mueven. Si tú tienes muy enmarcado ese tipo de conducta social, fíjate lo que ella te dice. Yo le mandé la ropa en maleta organizada, le mandé su medicamento, le mandé su receta porque sé que él la necesita. ¿Entiendes? ¿Cómo le manda él la ropa a ella? En funda negra. En funda negra. Pero esa maniobra, ¿quién la vio? Claro. Nadie. Malo ella, porque Si él estuviera recogiendo la ropa frente a una persona que moralmente lo pudiera reprimir, como la fallecida Quiqueya, tú puedes estar seguro que la manda en maleta. y la manda arreglada. Exactamente. ¿Entiendes? Cuando tú estás dentro de ese esquema y tú lo obedeces, ahí es donde ese tipo de persona ve la oportunidad para empezar la manipulación dentro de esos parámetros que esa persona sabe que tú no vas a infringir. Por más odio que tú le tengas, por ejemplo, si él tiene una mamita que está enferma, tú no se la vas a dejar de cuidar. Para ponerte un ejemplo. O sea, usted quiere decir que ellos buscan personas de buen corazón. Claro. Eso Claro, es lo que usted porque está diciendo. claro. Pero es que tú no puedes manipular a una gente con mecha corta. ¿Qué Si hay una gente que doctor, agarre ¿y tú, qué es mecha corta? una gente que reaccione rápido, Claro. Oh. porque tú no llegas a primera base. Claro. A la hora que tú agarres y le digo a una gente, pero tú sí eres bruta, pero ¿y qué es esto? Pero tú eres una normal. Una gente con mecha corta te dice, ¿qué fue lo que tú dijiste? Sí. Y la galleta. ¿Cómo fue? No, Ven para acá que yo no te oí bien. no escuche. Ven acá que yo no te oí bien. Ven, fue que yo no oí. Repítelo. ¿Cómo un ser humano se puede convertir en mecha corta, doctor? No, eso depende, porque Explíquenos. cuando nos ponemos más viejos somos más Mecha corta. más mecha corta, claro, No, porque me duele aquí, me duele allí, y ya tú tienes menos paciencia para las cosas. Cuando tú estás joven tú tienes mucho tiempo, cuando tú estás viejito se te acorta la paciencia. Una preguntita, doctor. Una persona que desde el principio le pone los límites a su pareja, esto no me gusta, esto no lo permito, esto sí, esto no. ¿Estaríamos hablando de mecha corta? No,
¿De qué estamos hablando ahí? No, de una persona que sabe lo que le gusta y lo que no le gusta y tiene un parámetro. Y lo aclara. Y ese tipo de No. personas que se manejan así son atractivas para las personalidades desviadas. No, ¿Por qué? porque son muy centradas y no te lo van a tolerar. Sí. ¿Saben De- qué también? acuérdate que Sí. esto se trata de un... ellos sienten placer en esto. Sí. Si tú no caes en el juego, no sienten placer. ¿Cómo? Lo primero que se alejan son ellos lo huelen. Ellos saben quién coge y quién no. Sí. Y el hecho de que tú puedas ser objeto de eso, habla bien de ti porque dice que tú eres una persona bien criada, que sigue ciertas normas, que sigue ciertas reglas, que puede funcionar en una sociedad. Porque la alteración social son ellos. No es la persona que ellos pretenden victimizar. Es una persona que está lista para una vida en sociedad. Sí. Una vida en sociedad armoniosa. Para que estemos claros. Pero entonces, espérese, doctor, lo voy a interrumpir ahí. Quiere decir hasta cierto punto que puede funcionar socialmente, pero en lo que sería ese entorno de somos pareja, en esa identidad de pareja, no. No, acuérdate que si él no recibe lo que quiere, se descontrola. Ok. Claro, se Porque pierde. funciona a la inversa. Si O él sea, que pierde el viene siendo control, como su droga, su combustible. Sí, así mismo. Si ¿Y pierde el cuándo? control, se descontrola. Ok, entonces cuando llega... Empieza a hacer todo tipo de disparate, empieza a agarrar y a trallar, Ok. empieza a hablarle mal a los hijos, Ya entendí. empieza a notarse quién él es en realidad, Sale la esencia. porque no tiene lo que quiere, entonces se ponen locos. Entonces habría ahí hasta cierto punto un apego ansioso, doctor. Sí, claro, porque es lo mismo que la relación que se da entre el sádico y el masoquista, por ejemplo, los dos están recibiendo, pero si tú no eres masoquista, tú no vas a entrar en eso. Tú vas a decir, no, hasta aquí. Entonces, cuando tú dices hasta aquí, ahí es que se descontrola porque siente que va a perder el control sobre ti. Si no tienes el control sobre ti desde un inicio, entonces tú no eres atractivo como víctima. Cierto. Claro. ¿Entiendes lo que pasa? Ujú. Porque no te puede maltratar, no se puede acercar. Acuérdate, estas son personas que no soportan una confrontación directa. ¿Entiendes? No la soportan porque no están preparados para ella. El que hace esto lo que busca es precisamente lo contrario, deriva placer de maltratar. Si tú no eres susceptible de De maltratar, caer en su juego. él no deriva placer. Pero entonces No le atrae. ella habla ahorita de un punto interesante, descarte. Cuando ellos se hartan, vamos a decirlo así, de perseguir, de hacer la maldad y todo eso, y te llevan ya a un nivel de descarte. Nunca, Es uno mismo que toma la decisión. nunca, No, estoy dirigiendo la pregunta hacia Nunca. hacia el victimario. nunca. Nunca. Ah, Porque usted dice nunca. eso viene innato en ellos. Es exagerado. Eso es como los niños, por ejemplo. Los niños tienen este celular de juguete. Se aburren del celular. Ahí está el celular arrumbado. Hasta que otro niño lo ve y lo coge para jugar. Entonces ahí quieren el Ahí otra vez quieren el celular. Exactamente. Eso es en parámetros normales. Para esta gente es mucho más exagerado. Significa que aunque el celular esté ahí, el hecho de que nadie le ponga la mano es lo que a mí me asegura que el celular es mío. Yo nunca me olvido del celular. Porque yo tengo una exageración del sentir de la situación. Por eso la respuesta es nunca. Nunca, ¿eh? O sea que Yo- hasta cierto punto, perdón, cosifican a su pareja entonces. No, fíjate. Una cosa, espérese, cosifican a la pareja desde el Sí, punto de vista. sí, Esto es un sí, objeto, es de una cosa, sí, pero sí. siempre será mío. Sí. Ni un contigo ni sin ti. Sí, como un objeto, así mismo, un objeto de su propiedad, su pertenencia. Por lo general, lo que pasa es lo siguiente. Cuando se da en parejas jóvenes, Ujú. la persona que se divorcia se casa nuevamente. Entonces, al casarse nuevamente, como esta persona no busca una confrontación directa o le temen una confrontación directa, la deja no porque quiera, sino para no encontrarse con un problema con la nueva pareja. A veces hay un familiar que tiene más control sobre ellos. Por ejemplo, a veces tú tienes un hermano que es más acelerado que el carajo, tú tienes un papá que es necio, etcétera, etcétera. Pero sí hay una persona a la cual le puede provocar una confrontación que él no quiere. Acuérdate que todo esto se da dentro de parámetros sociales.
Porque como ella te dice, este juego no se da en un barrio. Este juego se da, Mm. mientras más alto el nivel, más perverso es más refinado. Entonces, él jamás quiere darle a entender a todas esas personas con las que él comparte que él es un abusador. Porque la reacción sería, si se dan cuenta, que lo sacan del grupo. Porque no se quieren meter con una persona que tenga ese comportamiento. Por eso es que esto es bastante refinado y dentro de ese esquema no cabe la confrontación directa. ¿Y en Tampoco. qué nivel es más difícil de comprobar? Más alto. Mientras más alto es más difícil. Mientras más refinado el juego es más difícil. Yo te puedo hacer una maldad y caminando al paso. Sí. Yo voy a la farmacia a buscarte el antialérgico y tú estás casi en choque anafiláctico. Bueno. Yo puedo correr o puedo caminar. Si yo corro, puede ser que tú te salves. Si yo camino, puede ser que tú te mueras. Bueno, mira, doctor, a mí me chocó mucho una geriatra amiga que me contaba que ella estaba atendiendo a una señora mayor, ya una señora de 80 y pico de años que estaba muy mala. Ella llama al hijo, una persona con mucho dinero, con mucho reconocimiento, y le dice, mira, tu mamá necesita urgente un oxígeno, un tanque de oxígeno, porque le está faltando el aire. Yo estoy aquí en la casa. Y él le dice, yo vengo ahora. Se va a las 2 de la tarde, pasan las 3, pasan las 4, pasan las 5, y ella desesperada con la señora asfixiándose. Y la esposa del señor la llama a las 6 de la tarde. Estamos en el aeropuerto, que dice mi esposo que resuelva, que le busque el aire acondicionado. Y eso es un tipo de violencia. Es decir, ese hijo ejercía una violencia psicológica, mental, económica. Física. Estaba loco porque la mamá muriera. ¿Para qué? Para él entonces cobrar y él ser dueño y siendo hijo único. Yo no lo podía creer que hubieran personas de un corazón tan malo, tan negativo. Es decir, es un tipo de condiciones que no es normal. Es una persona totalmente enferma mentalmente. Ahora, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Ese tipo de personas nacen o se hacen? Es decir, ¿qué hace que su conducta viene así desde que nació? Digamos, con dañado su cerebro, su sentimiento, o lo convierte la sociedad alrededor. Tú puedes tenerlo de las dos formas. Sí, ¿verdad? De las dos. Acuérdate que hay personas que nunca maduran emocionalmente. Tú puedes tener una persona de 50 años, emocionalmente es un niño, y va a hacer la misma rabieta de un niño y va a tener la misma capacidad de comprensión, de aceptación de un niño. Léase que en ello, por ejemplo, el sentido de la venganza contra una persona X se replica en otra parecida o se desquitan en otra parecida. Sí. Si la primera noviecita que me votó era así, rubita, como Grimeri, yo me casé con Grimeri, yo voy a hacer que Grimeri pague lo que esa muchacha me hizo porque se parecen, y la busqué precisamente como ella para ejecutar mi venganza. Eso es inmadurez emocional, pero ya cuando tú eres un hombre, el efecto es devastador porque no es un niño que está ejecutando la venganza, Claro, es un hombre. claro. Ahora, la madurez sentimental es la de un niño, Ya. ¿entiendes? Pero ese no vino retorcido, ese viene por un trauma que se combina con una situación. Por una ruptura. Hay algunos, sí, no, y con una deficiencia porque no tiene madurez emocional. Hay algunos que nacen retorcidos. Sí. Ya. Se dan cuenta ellos mismos cuando maltratan a alguien y sienten placer. Entonces, ¿qué es lo que desean? Seguir sintiendo el mismo claro. placer. Entonces, a fuerza, desarrollan todo un esquema. Pero fue porque sintieron placer la primera vez que lo hicieron. Y se puede detectar siendo pequeño, es decir, siendo un niño, se puede detectar esa falencia. Claro. Y se puede corregir. Claro, en algunos, los que nacen retorcidos, ¿no? En algunos Ok. no. Lo que tienen, mira, fíjate, nosotros hemos hablado aquí muchísimo sobre sistemas judiciales y la verdad es que el sistema ideal es el que previene, Claro, no es el que recoge después de. Y se supone que si se manejaran por técnicos en la materia, evolucionarían tan rápido como la ciencia. Claro. Y ya nosotros podemos determinar si una patología es curable o no, porque eso es una prueba científica, con un rigor científico, con un método científico. Entonces, si tú sabes que una persona no es capaz de regenerarse, tú no lo vas a mandar para la cárcel, tú lo vas a mandar a un centro de reclusión psiquiátrica. Claro. Porque su patología no es curable. Tenga 10 años, tenga 15 años, tenga 85 años, él no se va a curar porque sufre de una enfermedad.
Claro, Tenemos la herramienta para detectarlo inmediatamente. Yo soy partidario de que a todo el que comete una acción violenta, que caiga en manos del sistema judicial, hay que hacer una prueba. claro, Porque eso va a ahorrar daño a terceros, más daño a él mismo, y si tiene algo que se puede corregir a tiempo y no se le hace la prueba, pues entonces se está perdiendo la oportunidad de recuperarlo a él. claro, claro. ¿Entiendes? Pero aquí se habla mucho, pero se hace muy poco. Sí. Aquí no se aplica ciencia forense. La verdad sea dicha. Pero sí es detectable. Claro que sí. ¿Y qué banderitas rojas se le pueden encender a unos padres, diríamos, o indicadores de que un niño pequeño puede ser susceptible de este tipo de situación, doctor? Bueno, tú tienes que ver lo que está por debajo de él. Si tiene un hermanito chiquito, ¿cómo lo trata? O si tiene un animal. O si tiene un animal, exacto. Claro. Aquello sobre lo cual él entiende que tiene dominio. Que, ojo, doctora, también eso es una violencia silente, lo que se ejerce contra el animal. Por ejemplo, darle una patada. Ese le cuelita. ¿Entiendes? Es decir, ese es un tipo de violencia y ahí comienza a practicarlo el niño. Después va a pasar con el hermanito, después pasa con... El mismo ejemplo, por ejemplo, si tú tienes algún tipo de autoridad sobre él y ejerce control y tú agarras y le dices, ¿tú ves ese perro es mío? Sí. Tú sabes lo que te va a pasar a ti si le pasa algo al perro, ¿verdad? No tengo que decírtelo. Ujú. Cuando corrige el comportamiento ante la amenaza, quizá tú tengas una oportunidad. Pero si el muchachito se esconde para seguirle dando patada al perro, Sí. es muy probable que tú lo hayas perdido ya. Tiene que llevarlo a verificar como quiera. Tiene que haber un examen administrado por un técnico en la materia, un profesional. Es la Y verdad. si se comienza a relacionar con personas violentas, No, porque es que decir, eso, con sus la- pares, doctor. Es una bomba de no, tiempo. O sea, no, doctor, no. espérese, Eso es. sale con un buen patrón familiar de casa, pero usted sabe que ya cuando tiene que asociarse con sus pares, hay situaciones, muchas veces se quieren, vamos a decir, andan buscando una identidad. Presión de grupo. Exactamente. ¿Puede eso de una forma u otra incidir? Depende de qué tan fuerte sea la crianza y principio del muchacho. Claro. Porque hay algunos que te dicen no. Así de simple. Claro. No. Y no hay para dónde coger, ¿eh? No es no. Depende de ti el desarrollo de él. Mira que lo que pasa con eso. Tú no puedes tener las dos cosas en la vida. Tú no puedes tener el cielo y el infierno. Entonces tú no le puedes decir a un muchacho, tú tienes que obedecerme. Y al mismo tiempo decirle, tú tienes que tener criterio propio. Es una contradicción. Es una contradicción. Cuando tú le dices, tú tienes que respetar a tus mayores, tú no especificaste cuáles son. Entonces son todos los mayores. Ahí tú tienes una persona susceptible de que cualquier adulto le dé una orden y la ejecute, porque tú no especificaste. Tú tienes que obedecer a tu mamá única y exclusivamente. A los otros tú tomas decisión. Ya tú estás cerrando el parámetro. Porque presión de grupo, mayores, ¿quién es? Si yo tengo 12 años y mi amiguito violento tiene 18, él es mayor que yo tengo que obedecerlo. Entonces yo voy a seguir su patrón. Sí, Pero si tú eres una persona, fíjate, ujú. hay edades para eso. Pero ahí viene una pregunta, doctor. Dale. Está bien, pero vamos a incluirle ese escenario que usted plantea, 2 puntos. Ese amigo mayor es un manipulador. Y segundo, la otra persona o el otro jovencito, el menor, es alguien con vulnerabilidad o con pobreza. ¿Qué ocurre ahí? No, pobreza y vulnerabilidad no son las mismas Pero cosas. un ejemplo, cuando hablo de vulnerabilidad es alguien que puede ser susceptible por asunto de escasez, de no tener las oportunidades, de la pobreza Pero per es que eso no No. es influencia, eso es necesidad. Si yo te digo a ti, tú tienes hambre, sí. Si tú agarras, yo te voy a dar comida. Si tú Doctor, vas mire, y atracas, mira, yo soy más grande, mírate en esos cuartos para que tú hagas tal cosa y tú te enollas. Influye. Dependiendo de la situación. Si el muchacho sabe de consecuencias, si tiene una personalidad formada, te dice que no. Pero a mí no me lo han contado, yo lo he visto. Depende de la Y hay otros que te dicen, ah, no, pero yo por la mitad lo hago. Claro. Sí. Claro. ¿Entiendes? Es así mismo, depende. Es que esto no es una regla estándar. Si tú tienes una persona
con una personalidad, valga la redundancia, formada, si tú te Definida. encargaste de eso, definida, es una persona que sobre esa base va a tomar sus decisiones. Así de simple. Inclusive, tú lo ves dentro de los mismos criminales. Hay cosas que ellos no hacen. ¿Qué le pasa a los violadores de niños en la cárcel? Sí. Lo matan los otros. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen un límite. Tienen su código. 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 Ellos dicen, no, espérate, hasta ahí no llego yo. Sí. Eso es una muestra de una personalidad formada en la peor de las situaciones. Porque son todos criminales, Pero tienen un límite. pero tiene un límite. Hay algo a lo que él le dice que no. Por eso mata al otro para que no pase. Te estoy dando el ejemplo al extremo. Yo lo O que sea, pienso, usted quiere decir, perdón, que dentro de ese mundo de tanta oscuridad, ellos a pesar de tienen sus normas y sus límites. Claro, claro que tiene sí. sus reglas. Claro que sí. Y ha habido problemas entre ellos, ¿eh? Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. La mafia italiana, la terrible mafia italiana. La terrible mafia italiana se gasta lo que sea para matarte a ti. Pero Dios te libre si tú eres que tiene el encargo de matar a esa persona, de tocar a su mujer y a sus hijos. Sí, es verdad. Porque entonces se gastan el doble en matarte a ti. Por tú haber violado sus reglas. La familia no se toca. Tienen código. Tienen... ¿Entiendes? O sea que hay cosas que ellos mismos no permiten, ni van a hacer ni permiten que se hagan. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La formación de la persona. Y la disfuncionalidad que pueda tener Claro. de personalidad, porque Claro. por ejemplo, en el caso mío, si yo tengo una situación X con mi pareja o expareja, esa situación tú la debes resolver en el ámbito de tu intimidad o de tus relaciones o en los tribunales o donde sea, pero entre él y yo. Claro. Y no entrando en esta ecuación a trabajadores, a directivos, a familiares que se ven inmersos en situaciones que no entienden y que asumen a veces situaciones como de a quién yo defiendo en esta historia o yo prefiero excluirme porque es que no entiendo Es un buen ejemplo. y porque a mí me están Toda la metiendo gente en que ella está esto. mencionando, toda la gente que ella está mencionando tiene necesidad. Sin embargo, la mayoría se negó. Sí. Y se le amenazó, se le ofreció dinero, luego se le amenazó. Para que testificaran luego- en contra y no lo mía y hicieron. en contra de... Y no lo hicieron. Entonces, han tenido No lo que hicieron. recurrir a testigos que tienen trabajando aún con ellos, por lo tanto, que están ejerciendo una violencia, testigos que a su vez no dieron su consentimiento para estar inmersos en determinados procesos, sin embargo, los están incluyendo y eso también es violencia y no silenciosa precisamente. Claro. Entonces, todo va, es que como los seres humanos somos así de pintorescos y yo recalco porque siempre nos están viendo muchísimas personas y entienden, bueno, esa es su versión, lógicamente yo estoy hablando desde mi visión y mis vivencias, evidentemente cada cual tendrá las suyas, pero lo que sí es cierto, que aquí hay en una situación de divorcio, de separación, que puede ser X, y yo he respetado su decisión, y nunca he actuado de forma ni abrupta ni nada de esto, pero he tenido que defenderme también en los tribunales y de la mejor manera que sé, que es a través de los abogados, porque cuando yo terminé, o sea, cuando yo puse ese divorcio ese 3 de septiembre del 2019, yo estuve 3 años y media pandemia que yo no podía articular palabra. Y ahí tengo a Guillermina, que es mi amiga de muchos años, y tengo también a Remberto, que lo conocí en esos periodos y es que no puedo. Y yo me considero una persona profesional, directiva, una persona CEO de empresas, o sea, una persona que me considero buena gente, pero que tampoco yo soy una persona que no sé dirigir personas, que no soy empática. O sea, hay una persona que es una profesional y es una profesional que logran destruir de una manera impresionante. Porque lo siguen haciendo constantemente porque ponen a mis hermanas, ya le digo, el 24 tenemos un juicio unificado y lo tuvieron que unificar porque inventaron tantos juicios pequeñitos que no iban a buen término y entonces hicieron un unificado y donde tengo yo a mi hermana Jacqueline simplemente porque dice que le ha robado clientes a una empresa cuando está toda la documentación que no. Entonces el tema aquí no es ganar o perder.
El tema es que voy a hacer todo lo posible por molestarte y por crear situaciones, porque además entrar en temas de tribunales que luego tú tengas en primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. De Claro. hecho, este tema de la violencia, como tiene que ver con el código anterior penal, pues entonces la violencia psicológica, la violencia económica, ahora la recoge, parece un poquito mejor, pero en el último juicio, donde le descartaron a él de responsabilidad, a pesar de todas las pruebas que se establecieron, hubo una jueza que a mí no era conmigo y me daba una vergüenza ajena terrible porque esa mujer le dijo a ese señor hasta del mal que iba a morir. Sin embargo, las otras dos juezas también entendieron que no era apropiado ponerle algún tipo de pena. También este tipo de los abogados que llevan cada parte, pues es muy usual que la víctima en este caso pues vaya de pronto con un colector de orina por fuera del pantalón, en chandas y tenis, demacrado, cuando al otro día anda bailando, y hay pruebas, bailando en una fiesta con una bailarina. Que yo subí el video del bailando. Con una bailarina bail dance. Lo tengo en los dos. Lo tengo ante el juez en el caso de entonces, Ivette. En medio de esto, es hasta violencia estar dentro de, o sea, si no es violencia, es muy violento estar en estos tribunales, Claro. donde además es usual que los abogados de la parte contraria te ofendan, te griten, te digan horrores, y como hay una diferencia de edad, pues te traten como de interesada, etcétera, etcétera, cuando llegué a este país, y no era así. ¿Tú te quieres reír? Hay un informe contable que los contadores pusieron en el informe que fue hecho a exigencia de él, que la parte contratante tuvo reticencia en entregar la documentación sobre la base de la cual se iba a hacer la auditoría. Eso descarta la auditoría de plano. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que cuando se le pidieron los documentos, del Ministerio Público. Oye, él no lo entregó. Él entregó lo que él quería y le pidieron todo porque se dieron cuenta que habían faltantes y no lo entregó tampoco. Por eso que se le pone a las auditorías que los resultados pueden variar porque son extraídos de la prueba proporcionada por la parte contratante. ¿Por qué? Porque es muy estúpido. Yo agarro y le hago un cheque a Nancy para que Nancy cambie el cheque y compre X cosa en una ferretería, ¿verdad? Compre una cortadora de césped. Nancy hace la operación, Nancy me trae a mí el comprobante de la compra de la cortadora de césped. Ahora yo quiero armarle un lío a Nancy, de que Nancy le robó a la compañía. ¿Qué yo hago? Yo soy el que tengo el récord, porque yo hice que Nancy se fuera de la compañía hace 2 o 3 años. Ella no tiene estos documentos. Entonces le paso al contador el cheque cambiado por Nancy, pero le quito el recibo de compra de la cortadora. Tan infantil como eso. Cuando esa persona hace la auditoría, pone en su informe que Nancy cambió en fecha tal el cheque tal por un monto de tanto y que no existe ninguna evidencia de que ese dinero fuera gastado en beneficio de la compañía. Por que yo no he cambiado ningún cheque. ¿Entiendes? Pero para que tú entiendas, te lo estoy poniendo simple. Sí, él me está poniendo el ejemplo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, así, el Ministerio Público viene y dice, no, pero eso es una ladrona, le robó. En lugar de ver que en el mismo informe dice que la parte fue reticente en entregar la documentación. Ya de ahí de cuajo, tú tienes que descartar esa prueba. Pero en esa jodedera con eso, tiene ella como 5 o 6 años. Wow. Pero tú sabes qué es lo peor. Tú sabes qué es lo peor. Que cuando tú vas al juicio y tú ves que la persona llega acompañado de otra pareja, es decir, que una mujer que ve ese tipo y sin embargo lo acompaña. Ahora va con su nueva pareja y ve mirando todo lo que le está haciendo y los hijos apoyando lo que el papá, es decir, son pichones de narcisistas, ¿entiendes? Es decir, que se va repitiendo la conducta. Sí, realmente, pues yo le agradezco a cada uno de ustedes, a Nancy, por tener la valentía de venir aquí al programa, pues a compartir su experiencia, ¿verdad? En este mundo de la violencia silente.
esperando de verdad de todo corazón pues que culmine, ¿verdad?, esa situación jurídica que pues que está atravesando de la mejor manera posible. Doctor, también a usted por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias sobre este tema tan complejo. A Guillermina también por formar parte de este equipo. Y nada, consejo final, doctor, vamos a cerrar con usted. Vigilancia, si tú no quieres que un muchacho te salga así, vigílalo. Y otra cosa, tú no puedes agarrar y crear una dependencia de una persona porque entonces nunca va a tener criterio propio. Sí. Cuando tú tienes criterio propio, tú puedes resistir la presión de grupo. Tú dices, no, yo no voy en eso. Váyanse ustedes, suéltenme en banda, váyanse. Así mismo te lo dicen. Vuelvo y te digo, el ejemplo extremo son los criminales. Sí. No. Yo no violo niños. Mátalos si violo un niño. Claro. Porque hasta ahí. Hasta en ese mundo, señores, Claro, de oscuridad, existen claro. códigos y límites. Claro, entonces sí Sí. hay un aprendizaje que puede derivar en un tipo de límite para ese tipo de conducta normal, siempre y cuando no sea una patología diagnosticada, Sí. porque eso no se cura, ¿eh? Sí, Claro, yo lo que excelente. pienso, doctora, también, que el Ministerio de Educación debe de empezar a crear programas que se detecten desde pequeños para modificar, ver cómo pueden aportar a la sociedad, que sean entes sanos, ciudadanos sanos mentalmente, físicamente. Y el Ministerio de la Mujer, que debe apoyar a las mujeres que se ven frente a esto, porque para algo tenemos un ministerio, apoyarla legalmente, de manera, de cualquier forma que pueda recibir el apoyo. Una persona que se ve en esta situación. Sí, muchísimas gracias de verdad por compartir. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega pues correspondiente esta tarde. Mañana seguimos transitando por el mundo de la violencia. Nos vamos al mundo de la violencia sexual con nuestro tanatólogo, psicólogo, biocodificador, sexólogo, Machorro desde México, que va a compartir con nosotros esa parte tan interesante de la violencia sexual. Gracias, Crismelis Brito Padilla. Será hasta mañana, mis amores. Bye.